Hola, ¿qué tal a todos? Arrancamos hoy esta primera charla desde el canal de YouTube Pop Exacta Suba. Hoy vamos a estar hablando dos de los DIBUs del equipo de popularización de las ciencias. Yo soy Has y soy la divulgadora de química y estamos con Hernán, el divulgador de la carrera de oceanografía. Bueno, la idea de este ciclo de charlas que vamos a tener a las 3 de la tarde hoy, mañana, pasado y el viernes es contar un poco de la ciencia en las distintas carreras que estudiamos, cómo aparece en las películas o en las series que vemos y que quizás no nos damos cuenta, y bueno, mostrar un poco cómo no solamente está en los libros o en las clases, sino que en todos lados podemos llegar a encontrar un poco de ciencia. Bueno, la idea era, vamos a ver si se puede, contar un poquito primero sobre una de las películas que estuvo preparando Hernán, que es Megalodón. Ahora vamos a probar y después yo les voy a contar un poco sobre algunas series y pelis donde aparecen distintas cuestiones de química. Y cualquier cosa, si tienen alguna duda o comentario, lo pueden escribir en el chat de YouTube y después las vamos a ir tratando de contestar al final. Bueno, a ver. Sí, hola Has, ¿cómo estás? Bienvenidos a todos a estas charlas que estamos haciendo. Como decía recién ella, hoy vamos a hablar, tratan más que nada de relacionar películas o series con nuestras carreras. Y ahí en particular vamos a hablar sobre química y yo sobre oceanografía. Empiezo, empiezo hablando sobre la película. Voy a hablar de, como ya dije, de Megalodón, que es bastante nueva, se estrenó en 2018. Y bueno, se trata básicamente de un Ahí se ve, me parece. ahí se ve. Bueno, buenísimo. Bueno, Entonces, ahí está, estabas diciendo. bien, entonces ahí está como una pequeña portada sobre el Megalodón, que se estrenó hace poco, en el 2018, y trata básicamente de este tiburón prehistórico que vive, que en la película lo encuentran en la fosa de las Marianas, que bueno, ya voy a hablar un poco mejor de dónde se ubica este lugar. Pero bueno, de lo que voy a hacer va a ser hablar de cómo es que en la película explican que el tiburón este prehistórico todavía siga con vida, porque sabemos que está extinto, vivió hace muchos miles de años, pero bueno, en la película dan toda una explicación física de cómo es que sigue con vida. Bien. Y, sí. Y lo primero que voy a hacer es dar una definición de una palabra que en la película utilizan mucho, por suerte para mí, que es la palabra termoclina. Quizás los que hayan visto la peli pasaron por alto esta palabra, pero es bastante interesante porque explica bien, es parte de la explicación de por qué el megalón todavía está con vida en la película. Entonces, lo que se ve ahí, que compartió Has, es un grafiquito donde en en el eje vertical tenemos la profundidad, que ahí va de 0 a 4.500 metros más o menos, y en el eje horizontal tenemos la temperatura, que va de 0 a unos 23 grados aproximadamente. Y la línea roja lo que representa es la temperatura, que vemos que bien arriba, o sea, en superficie, la superficie del mar, tenemos el agua muy caliente, relativamente caliente a 23 grados, y a medida que vamos bajando en profundidad, va disminuyendo. Y de hecho, al fondo de todo tiene un grado, un poco menos de un grado. Bien.
Y Te interrumpo un segundito, Ernie, que nos dale, olvidamos que al final, digamos, si nos hacen preguntas, las podemos ir contestando al final, sí, porque esto está re interesante y quizás surgen preguntas a partir de esto. Seguí nomás. dale, sí, muy buena aclaración. Cualquier pregunta la vamos a estar respondiendo al final. Entonces, bueno, lo que se ve en el gráfico es una zona muy particular, que está marcada en azul, que la temperatura baja demasiado en muy poco tiempo. Como se puede ver, baja alrededor en más o menos 200 metros, un poco más, baja como unos 15 grados, que es bastante. Y después, a partir de los... Tengo que acercarme para poder ver, perdón. A partir de los 1000 metros hacia los 4000 baja muy poquito, baja unos 2 3 grados. Bueno, esta zona donde baja mucho la temperatura, que está cerca de la superficie además, se llama termoclima. Que bueno, es una zona que la temperatura baja mucho en muy poco tiempo y tiene aproximadamente este gráfico, este perfil. Bien. Bueno, eso para aclarar ¿Pasamos? un poco, sí, pasemos, para aclarar un poco qué es esa palabra. Y ahora voy a hablar de otra palabra que también utilizan mucho, que es el sulfuro de hidrógeno. En esto no soy muy experto, así que cualquier cosa me podrás decir algo más sobre este compuesto, pero lo que yo sé es que es un compuesto gaseoso que es bastante tóxico, pero que está, en general está en el fondo del océano. ¿Y por qué este compuesto, el sulfuro de hidrógeno, está en el fondo del océano? Porque aparece por degradación de materia orgánica, o sea, por peces o animales que se mueren, estos se degradan en el fondo y eh, aparece este sulfuro de hidrógeno, que en general obviamente siempre está en el fondo. Y además es un compuesto que aparece cuando no hay oxígeno. En el fondo de los océanos el oxígeno casi que no existe. El oxígeno en los océanos siempre está en la superficie, o cerca de la superficie, o a veces está más profundo por corrientes marinas. Pero en el fondo del océano es casi un ambiente donde no hay oxígeno. Pero hay otros compuestos, como por ejemplo el sulfuro de hidrógeno, que le permite a ciertas bacterias y organismos vivir eh, sin oxígeno. Bien, no, lo que se ve acá es básicamente lo que plantea la película, que es que en la fosa de las Marianas, que es un lugar que queda en el Pacífico Norte, no muy lejos de Japón, al sur de Japón, que es uno de los lugares más profundos que existen en el océano. Tiene una profundidad de 11.000 metros, que es un montón. Piensen que el Himalaya tiene unos 8.000 metros aproximadamente de alto, y bueno, la fosa de las Marianas es todavía más profunda, son 11.000 metros. Y como se ve en este pequeño diagrama, es como una especie de grieta. Es una grieta que se produjo en este lugar del océano, por eso tiene como esa figura medio de triángulo que llega a 11.000 metros, que es una profundidad terrible. Y según la película, el megalodón vive en ese lugar donde hay una pequeña capa de sulfuro de hidrógeno que está dividiendo como el agua donde vive el megalodón y el agua que está un poco más arriba. Ahora vamos a decir mejor un poco. Wow, o sea, vive en un ecosistema como muy particular, ¿no? Está Exactamente. aislado de... Lo que puedo agregar del sulfuro de hidrógeno, es que estudiamos algo de química, lo conocemos muy bien, porque es un gas que tiene un olor muy feo y es como el olor característico del huevo podrido. ¿Qué pasa? Como bien explicó Hernán recién, el sulfuro de hidrógeno se genera por descomposición de materia orgánica cuando no hay oxígeno, o bueno, cuando hay poco oxígeno.
Entonces, en los huevos, cuando se pudren, porque los huevos adentro tienen materia orgánica, se genera este gas y, bueno, es el que hace que haya feo olor cuando uno lo abre. Así que nada, es bastante conocido y como dijo él, además es tóxico, o sea, en cantidades muy grandes, digamos, es peligroso también. Pero bueno, bien, de esto algo más para decir. No, no, entonces, bueno, el megalodón espero que no pueda hablar mucho porque va a hablar todo podrido. Pobrecito, mal. Bien. Bueno, en la otra Filimina, esto ya es una captura de pantalla de la película. Y lo que se ve ahí es la estructura que teníamos antes, pero colorida. Colorida en base a la temperatura. Entonces, por encima tenemos el color azul y el color negro, que representa el fondo de la fosa de las Marianas, con temperaturas muy bajas, que están entre 1 grado y 4 grados. Después tenemos una línea rosa clarita, que sería el sulfuro de hidrógeno, y por debajo tenemos un rosa más fuerte, o un rojo, que es agua cálida. Entonces, ¿qué estaría pasando? Lo que está pasando es que tenemos agua muy fría, una, una barrera o una capa de sulfuro de hidrógeno, que es un compuesto gaseoso, me olvidé decirlo, y por debajo tenemos agua caliente, o agua más cálida. Bien, y esto, eh, la verdad que verlo así es bastante raro, y uno se preguntaría, bueno, pero por lo que dije antes, el agua más cálida siempre está arriba, y a medida que vamos hacia el fondo se va enfriando, que es lo que no pasa acá. El agua más cálida está abajo, y a medida que nos vamos para arriba, se enfría un montón, se enfría un montón y hay como una especie de termoclina, pero invertida, ¿no? En vez de la temperatura ser de lo más cálido hacia lo más frío, acá tenemos de lo más frío hacia lo más cálido. Bueno, esto es bastante más que irregular, es casi imposible, porque no puede pasar que siempre haya agua más fría por encima que agua más cálida, por una cuestión de densidad. Pensemos que la densidad es algo parecido al peso. Cuando el agua está caliente, se hace menos densa, se hace más liviana, siempre tiende a subir. Cuando el agua está más fría, se hace más densa, se hace más pesada y tiende a bajar. Entonces ahí toda esa agua fría está más pesada y tendería a bajar, y toda esa agua caliente está más liviana y tendería a subir. Y piensen que eso haría mucha fuerza de ambos lados para romper esa estructura, y lo único que está sosteniendo eso es esta capa de sulfuro hidrógeno. O sea, tendría que ser una capa muy, muy fuerte para poder contrarrestar las fuerzas que están haciendo las aguas. Una está haciendo mucha fuerza para arriba y la otra está haciendo mucha fuerza para abajo. Claro, es una Además, especie de aislante bastante potente y generado, digamos, espontáneamente, o sea, de manera natural, según lo que plantea. claro, exactamente. Y bueno, em, sí, tendría que ser un aislante muy fuerte y tendría que ser una barrera muy fuerte para poder lograr esta estabilidad. Bien. Y por último, suponiendo que pueda lograr esta estabilidad, en, en realidad hay una pequeña inestabilidad que va a hacer que, si esto más o menos se puede permitir, aunque no se permite, pero suponiendo que esto podría permitirse, nunca se vería tan hermoso como ahí, porque al haber una inestabilidad, por más que esté contenida, el agua no se va a quedar así planita y quieta, sino que se va a mover. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que va a empezar a perturbarse, como si uno ve la superficie del mar,
está tranquilo, y si hay una tormenta, que es una perturbación, bueno, genera un montón de ondas y todo el caos que se puede ver en una tormenta. Ahí también se vería un caos, porque esta inestabilidad empezaría a producir ondas por más que esté esta capa de sulfuro de hidrógeno, y bueno, el agua sería mucho más caótica que lo que se ve ahí. Bien. Em, Creo que no se me olvida nada más. Ah, bien, las fumarolas submarinas. Em, las fumarolas submarinas o fuentes hidrotermales son regiones que están en el fondo del océano que tiran mucha agua caliente. ¿Por qué? Porque es agua proveniente de volcanes o del manto que está muy caliente y a través de grietas salen a la superficie del océano en este caso. Ahora, estas fumarolas, el agua que sale de esta fumarola submarina puede estar muy caliente, puede estar como a 400 grados. ¿Y por qué si está a 400 grados sale como líquido y no ¿Cómo el y agua no hierve a 100 grados? exactamente? Y acá sale a 400 grados y sale en forma líquida. Me mintieron toda la carrera. Nada, en realidad lo que pasa es que acá la tenemos a otra presión. O sea, el agua que hierve a 100 grados es a la presión en donde vivimos, a la altura del nivel del mar. Pero en la fosa de las Marianas o en otro lugar también muy profundo de los océanos, no hay una presión, no es la misma presión que tenemos acá, es una presión mucho más alta. Pensá que tenemos, no sé, 11.000, 5.000 metros de agua por encima, aplastándote. Entonces, al ser una presión tan alta, cambia la temperatura de ebullición del agua y puede permitir que agua a 400 grados todavía esté en forma líquida. Y lo interesante es que el agua, al estar tan caliente, pod- podría permitir que por debajo de la fosa de las Marianas, o sea, por debajo de la barrera de sulfuro y hidrógeno, el agua esté tan caliente como lo presenta la película, gracias a las fumarolas submarinas. Bien. Bueno, y a ver, en esta filimina, esta es más anecdótica, que en un momento de la película hay una fumarola que se quiebra y sale mucha más agua caliente de lo que salía habitualmente, entonces produce como ese túnel o canal de agua muy caliente y el tiburón o el megalodón se escapa por ahí y se va 11.000 metros nadando hacia la superficie como si nada y en muy poco tiempo. Pero bueno, eso, cosas que pasan. Claro, algo súper cotidiano. Claro. Bien. Bueno, y ya para cerrar mi parte, lo que quería hablar es que en realidad sí se conoce el fondo de la fosa de las Marianas, y de hecho la última vez que se llegó fue el año pasado. Se llegó a los 11.000 metros, en realidad 10.900 metros, es casi lo mismo a través de un robot. Y lo que se encontraron es que no se encontraron al megalodón, pero sí se encontraron con plástico. Ahí tengo una foto que no es justo la fosa de las Marianas, porque no podría haber un Claro, buque. me decía, ¿cómo hay una persona ahí bancándose 11.000 metros? Tipo, no, no hay chance. Claro, no, no es una foto de ese lugar. Bien. Pero bueno, lo que sí es verdad es que sí se encontró plástico, que creo que en realidad es microplástico lo que se encontró. Así que nada, es para ver un poco o para tomar conciencia que nuestra basura está tan esparcida por los océanos, de hecho hay islas de basura, etcétera, que hasta llegó 11.000 metros de profundidad en la fosa de las Marianas. O sea, es un problema demasiado importante para no prestarle atención. Nada, gracias Hernán por compartir eso.
Y ahora vamos a mostrar la otra presentación que tenía preparada. A ver, esperen que ahí se las comparto, que es sobre algunas películas o series donde aparece la química. Esperen que ahí se me trabó esto, no sé si se me escucha. Bueno, la primera que les quería contar, esperen que no se puede ver esto, es una película bastante vieja, ¿sí? Pero que seguramente la mayoría de ustedes la deben haber visto o escuchado, que es Erin Brockovich, ¿sí? Es una película que en su momento ganó premios y es muy reconocida, que básicamente cuenta la historia de una mujer que a partir se había quedado sin trabajo y empezó a trabajar junto con un abogado y le llegó un caso que, que le llamó la atención y era sobre una familia que empezó a tener problemas de salud y que eso estaba asociado a que una compañía de generación de electricidad volcaba desechos de agua efluentes que tenían cromo. Entonces, la cuestión acá que me parecía importante para resaltar es que, ven que ahí les quiero mostrar, se me tildó el... Lo que le quería mostrar es que hay que tener varias cosas en cuenta, ¿sí? Cuando pensamos en qué compuestos son tóxicos o si vamos a decir, bueno, tal compañía está contaminando, porque a veces tenemos la idea de que, bueno, un efluente tiene cromo, listo, eso es malo, pero ahora vamos a ver un poco que no hay que simplificar tanto las cosas. Quiero ver si ahí se puede ver que se me había tildado. Disculpen, estamos teniendo un montón de problemas lamentablemente hoy. Cosas que pasan con la tecnología. Bueno, ahora les quiero mostrar un fragmento de un video de esta película, a ver si seguramente alguna vez la habrán escuchado o visto porque es súper conocida, de Erin Brockovich. Ven que ahí se los comparto. Bueno, vamos a ver, es un fragmento cortito. ¿Hay más de un tipo? Sí, está el cromo normal, que es totalmente beneficioso para el cuerpo, está el cromo 3, que es bastante benigno, y luego está el cromo 6, el cromo hexavalente, que según la cantidad puede ser muy nocivo. ¿Cómo nocivo? ¿Qué provoca? Con una exposición repetida a niveles tóxicos, Dios, cualquier cosa. Desde jaquecas crónicas y hemorragias nasales hasta enfermedades respiratorias, insuficiencia hepática y cardíaca, problemas en la reproducción, deterioro orgánico o de los huesos y, por supuesto, cualquier tipo de cáncer. Así que esa cosa mata a la gente. Sí, desde luego. Es muy tóxico y cancerígeno, y además se introduce en el ADN, con lo que lo transmites a los hijos. Es muy, muy malo. ¿Y para qué se utiliza? Como inhibidor del óxido. Las plantas públicas utilizan motores de pistones para comprimir el gas. Los motores se calientan, por lo que hacen que circule el agua, y el cromo en el agua evita la corrosión. ¿Y cómo puedo averiguar qué clase de cromo utilizan en Hinckley? ¿Ha ido a la Junta de Aguas? ¿Qué es eso? Hay una en cada condado. Guardan registros de todo lo relativo al agua dentro de su jurisdicción. Allí tendría que encontrar algo. En la Junta de Aguas del condado. De acuerdo, pues muchas gracias. Buena suerte. Y yo que usted no les diría de antemano lo que está buscando. Los registros incriminatorios siempre desaparecen cuando alguien se huele algún lío. Recordaré eso. Gracias. Bueno, espero que se haya visto y entendido bien. Me pareció copado traer la película esta, porque si bien es una peli que tiene bastantes años, y parece como un poco lejana, ¿no? Porque muestra, digamos, algo que es en Estados Unidos. La realidad es que tiene bastante que ver con situaciones que pasan en todos lados y acá en particular también. Este tema de empresas que contaminan, pero que la información acerca de distintas
distintos compuestos que tienen en sus efluentes, líquidos o gases o sólidos, no los informan o se trata de tapar información, digamos, si se ve que hay casos de gente que tiene problemas relacionados con eso, como que todo ese tipo de cosas pasan acá también, y por eso les quería también contar, que es un poco más cercano, sobre esta serie Cromo, que salió en la TV pública, que es del año 2015, protagonizada, bueno, Emilia Tías, Germán Palacios y Guillermo Fenning, y también es una serie que trata sobre la contaminación por cromo. La diferencia que cuando empecé a leer la descripción me llamó la atención es que estos tres protagonistas son todos investigadores de CONICET, del organismo de ciencia y técnica de acá de Argentina, donde trabajan muchos y muchas científicos, muchos que salen de nuestra facultad también. Y bueno, la trama de la historia es sobre que Emilia Díaz, que es investigadora, viaja a Corrientes para investigar un caso también de contaminación, pero producido por una curtiembre, ¿sí? Por una fábrica de cueros, que el cromo se usa en el tratamiento de los cueros. Y bueno, resulta que en la serie este personaje, el de Emilia Díaz, muere en condiciones que no están muy claras, entonces los dos muchachos, que uno es el marido y otro es el mejor amigo, van ahí para investigar qué pasó, y bueno, también se encuentran con situaciones no muy claras respecto a lo que hace esta empresa con sus efluentes y estas cosas. Entonces, bueno, las dos, tanto la peli como la serie, tienen que ver con la contaminación y como el rol de las empresas o el rol de la gente que tiene que denunciar la contaminación. Pero más allá de eso, y hablando también un poco de lo que es la parte química, me interesaba resaltar lo que les conté hace un rato, el hecho de que cuando pensamos en contaminantes o en compuestos tóxicos o lo que sea, tenemos que tener algunos conceptos un poco claros. Por un lado, que algún compuesto químico pueda ser tóxico o no, depende de la dosis, ¿sí? O de la cantidad. Porque, por ejemplo, el cromo en sí no es algo malo para la salud. De hecho, el cromo en su estado cromo 3 es un elemento que es esencial, digamos, que lo necesitamos para determinados procesos naturales de nuestro organismo, por ejemplo, la regulación del colesterol y otras cuestiones. El problema sí está en si yo estoy expuesta a una cantidad muy superior a la que sería la óptima. Entonces, lo que es la dosis hay que tenerlo en cuenta. Por el otro lado, la forma química en que está. Ahí lo vimos en el video, que hablaban de cromo 3 y cromo 6. El cromo 3 es este que cumple funciones esenciales en el organismo, pero el cromo 6 está estudiado que es cancerígeno y que produce alteraciones en las vías respiratorias y produce otras cuestiones. Entonces, bueno, hay que tener clara esta diferencia, ¿sí? No es lo mismo las distintas formas químicas. Pasa con el cromo y pasa con el arsénico y pasa con un montón de otros compuestos. Y bueno, por último hay que tener en cuenta lo que es la exposición, lo que les decía. Es muy común que haya intoxicaciones, por ejemplo, de trabajadores o trabajadoras que trabajan en industrias químicas, o pasa con gente que aplica, por ejemplo, agroquímicos en el campo, que uno por estar expuesto o en contacto se puede intoxicar, pero no es el mismo riesgo que va a tener una persona que no está en contacto directo con estos compuestos. En el caso de la película y de la serie, lo que pasa es que la gente consume el agua que está contaminada, pero ahí la exposición está en consumir el agua. Entonces, bueno, esa era mi idea un poco como para, digamos, complejizar o contar que no es todo tan fácil cuando queremos analizar si hay contaminación o hay peligros por contaminación con compuestos químicos. Bien. Después, otro tema del que quería hablar es el rol de la química en series o películas forenses, como por ejemplo la serie Bones, y esta imagen que les muestro acá del pez globo, que es muy simpática. Tenemos este compuesto bastante complicado, que es la tetradotoxina, que es un compuesto tóxico venenoso que tienen en el interior de sus vísceras, de sus intestinos, algunos animales, entre ellos el pez globo.
no sé si vieron o recuerdan, pero también hay un capítulo de Los Simpsons donde Homero come pez globo en un restaurante japonés y después tiene miedo de morirse. Bueno, en un capítulo de la serie Bones pasa algo similar, digamos, hay una persona que es intoxicada y dicen que es porque consumió este pez, y en particular por este compuesto. Así que bueno, y siguiendo con el tema de la química forense, seguramente habrán visto, que, porque hay un montón de series o de películas donde aparecen escenas del crimen, y hay un compuesto en particular que es muy famoso, que es el luminol, que es el que se ve como una luz azul en la oscuridad y que sirve para detectar sangre. Yo acá tengo otro videíto que voy a ver si se los puedo compartir, que muestra una escena de la serie Dexter, que también es un científico que investiga distintos crímenes y eso, ven que ahí se los muestro, y vamos a ver cómo se ve el luminol. Ahí vamos a ver. Esperen que pongo para compartir. Seguramente se habrán encontrado varias veces con esto, pero, a ver. Bien. Someone did a quick cleanup Entonces, job el video but está en forgot to inglés, wash the pero no me board. importaba mucho lo que dicen, sino que vean. Yeah, it's pretty. Ven que está diciendo que es muy lindo, y lo que se ve es toda una luz But not the azul, story it que tells. lo que indica es que donde se ve la luz es Once donde upon hay a time, an comenzando. evil green ogre left a circular spatter at 3 feet high, consistent with blunt force trauma, which seems to indicate the handsome young prince was hit while on his Y knees muestra cómo at least se 2 or ve 3 manchas en el times. piso, piensa que la persona que fue asesinada Where the estuvo princess was on her arrodillada. knees. Small hands. Female. Por algunos rasgos, como el tamaño de las manos, asume que es mujer. Bueno, en definitiva, lo que quería mostrarles es cómo se ve una escena del crimen cuando se esparce este compuesto de luminol, y básicamente cómo funciona. La idea es que ocurre una reacción química entre el luminol y agua oxigenada, que es catalizada o acelerada por determinadas enzimas que tiene la sangre. Entonces, si no hay sangre, la reacción del luminol no ocurre. En cambio, si hay sangre, esta reacción se acelera mucho, y como producto de la reacción se genera luz. Es lo que se llama quimioluminiscencia, ¿sí? Generación de luz por una reacción química. Y bueno, esto es muy común y se usa porque es una reacción muy sensible, y aunque uno trate de lavar la sangre, hay que hacerle muchos, muchos lavados para que se deje de ver. Entonces, bueno, es bastante conocido. Bien, vamos a pasar a la que sigue. Bueno, y otra que les quería contar es también una peli bastante vieja, pero que es una de mis preferidas, que es sobre el Club de la Pelea. El Club de la Pelea es una película en la que aparece Brad Pitt, y que es, bueno, es bastante complicada la trama, pero lo que me gustaba para contarles de la peli, si pueden mírenla porque está muy buena, es que en una parte hacen jabón, ¿sí? Son dos amigos que, bueno, tienen un club donde se pelean, es toda una película bastante violenta y tiene sus cosas, pero la parte química que hay ahí es que tienen un emprendimiento casero de jabón, ¿sí? Esto que les muestro no lo pueden hacer en casa porque es muy peligroso. Pero ¿cómo se hace jabón? Básicamente se requiere tener grasa o aceite, que es esta molécula que vemos a la izquierda, y se hace reaccionar con hidróxido de sodio o de potasio, y la reacción que se produce genera por un lado el jabón, y por el otro lado glicerina, que también quizás la conocen porque existen los jabones de glicerina. Bien, entonces esta es la reacción química. Les quería mostrar un fragmentito de la peli para que vean cómo es que hacen el jabón, y se los comparto.
Y bueno, les recomiendo esta película que particularmente ¿Qué me haremos parece que es esta muy noche? buena. Ahí les voy a compartir esto. ¿Esta noche? Sí. Fabricar jabón. ¿En serio? Pero para eso hay que derretir grasas. Debe llevar la proporción justa de sal. Las mejores grasas para elaborar jabón son humanas. Espera, ¿dónde estamos? Una clínica de liposucción. Ajá, Victoria. La grasa más cremosa y rica del mundo. La terrestre. Al derretirse la grasa, el sebo sube a la superficie. Lo aprendí en los Boy Scouts. No te imagino como Boy Scout. Sigue removiendo. Cuando se endurezca, quítale la capa de glicerina. Añadiéndole ácido nítrico daría nitroglicerina. Y si le añadieras nitrato sódico y serrín, tendrías dinamita. Con suficiente jabón se podría volar cualquier cosa por los aires. Bueno, nada, fíjense que ahí les muestran cómo hacer el jabón y después cuenta qué otras reacciones se pueden hacer con la glicerina, ¿sí? Si le agregas ácido nítrico se forma nitroglicerina, que es un explosivo. Bueno, ahí el tipo de la película es un demente y nada, está todo el tiempo pensando en cómo matar gente, entonces nada, ahí como que un poco da vueltas con ese tema, pero bueno, me parece que es bastante claro. Otra cosa que muestran en la peli es, en una parte, vieron que yo les mostré, esperen que ahí les vuelvo a compartir, les mostré que para la reacción para hacer jabón, se requiere hidróxido de sodio. Bueno, este compuesto, y por eso le digo que no se puede hacer en casa, es muy cáustico, ¿sí? O sea, digamos, en contacto con la piel produce quemaduras. Entonces, en una escena de la peli, uno de estos chicos le pone en la mano al otro hidróxido de sodio y le produce una quemadura muy dolorosa. Y bueno, eso me parece como un buen mensaje para ver que hay que cuidarse cuando uno manipula estas cosas, hay que usar guantes y demás. Pero aparte es muy interesante, muestra cómo tratar la quemadura química, que uno pensaría que hay que lavarse con agua, pero para estos casos lo más conveniente es lavarse con un ácido como vinagre o jugo de limón, porque lo que hace es neutralizar el hidróxido. Entonces, bueno, uno cuando está en un laboratorio esas cosas se las enseñan, pero es bastante como contra el sentido común pensar que para curarte de una quemadura con un hidróxido tenés que tirarte un ácido. Así que nada, eso está bueno también que lo comenten. Y bueno, todavía tenemos un ratito, quería ver si les puedo mostrar otra escena más que la mostramos también en el spot que hicimos promocionando esto, que es de Los Simpsons, ¿sí? Los Simpsons, yo soy una fanática tremenda, tipo, me conozco todos los capítulos de memoria, pero como tiene un montón de referencias, no solo a la química, sino a todas las ciencias. O sea, realmente, algo que no sé si sabían, pero los escritores de Los Simpsons, hay físicos, matemáticos, y si uno presta atención, va a ver que hay muchas referencias y hay muchos datos que son ciertos, no es que tiran fruta. Entonces hay un montón de cosas. Y quiero ver si encuentro la escena que tenía yo de cuando hay un capítulo que los chicos se quedan encerrados en la primaria, en la escuela, y que se quedan encerrados porque hubo una tormenta muy grande de nieve y, bueno, se quedaron atrapados, ¿no? Entonces, estuvieron no sé cuántos días ahí encerrados, no podían salir, y lo que pasó fue que pasaron con el auto Homero y creo que era Moe, que querían sacar a los chicos que estaban encerrados, y lo que pasó fue que tiraron sin querer un silo de sal. Cuando el silo de sal cayó sobre la nieve, ayudó a que se derrita. Y ahora, bueno, les voy a contar un poco por qué. Quiero ver que no encuentro el video. Entonces, bueno, nada, ahora esperen que mientras les voy contando y les voy a mostrar el video ese, seguramente
puede ser que si les gustan los Simpsons también recuerden esa escena. Y bueno, y básicamente eso ¿por qué ocurre? Eso pasa porque es una manifestación, digamos, o es la parte visible de un fenómeno que se llama propiedades coligativas, ¿sí? Las propiedades coligativas son propiedades que tienen todas las soluciones, o sea, líquidos con cosas disueltas, y que una de ellas es que los sólidos se derriten a temperatura más baja, ¿sí? Entonces, esto es una cosa que se usa, el hecho de tirar sal en las carreteras para derretir nieve, o sea, en la vida real se usa como estrategia, pero bueno, acá les voy a mostrar en el video que realmente permite que la nieve, que normalmente a 0 grados sería sólida, pase a estar líquida si yo le agrego sal. Entonces vamos a ver este videito. ¡Miren, se derrite la nieve! Con un poco de ayuda de nuestro amigo cloruro de sodio. Nada, el cloruro de sodio, que es la sal común, hace que se derrita la nieve, o pueden probar en sus casas, por ejemplo, si agarran un cubo de hielo y le tiran sal, van a ver que se derrite mucho más rápido o inclusive hay otra cosa que está muy buena, que es para enfriar bebidas rápido. Si agarran en un balde y ponen agua con hielo y sal gruesa o sal fina, pero bastante cantidad, tienen lo que se llama una mezcla frigorífica, ¿sí? O sea, pueden enfriar las bebidas súper rápido. Si les parece, entonces, podríamos responder algunas preguntas que fueron surgiendo, que ahí anoté en el chat. Sí, acá también tengo otra pregunta. Bien. Para vos, a ver, Hernán, si querés contestar. Sí, preguntaban si hay seres vivos actualmente en la fosa de las Marianas, ahí donde vive el megalodón. Sí, hay seres vivos, pero no grandes, por así decirlo. No vas a encontrar ningún delfín o tiburón. Sí hay microorganismos, más que generalmente bacterias unicelulares, que de hecho se alimentan y prosperan o sea, sin oxígeno. Son anaeróbicos y prosperan con otros compuestos, como por ejemplo el sulfuro de hidrógeno o nitratos, etcétera. Claro, hay otras, eso está bueno, ahí desde la microbiología hay organismos que en vez de usar oxígeno para respirar, como no tienen oxígeno donde viven, usan estas fuentes que decís vos. Claro, exactamente. De hecho están adaptadas para esos ambientes sin oxígeno. Bien, genial. Bueno, después, a ver, preguntaban así más referido a lo del cromo y estas cuestiones, ¿no? ¿Cómo se puede proceder o cómo se puede hacer para detener a las empresas que contaminan? Y ahí yo diría que, bueno, en general es una cuestión bastante complicada, ¿no? Porque digamos que hay leyes o hay reglamentaciones para los efluentes que se tiran y los niveles máximos permitidos de cromo y de otros compuestos, pero muchas veces eso no se cumple. Entonces, ahí por un lado hay que hacer más controles, ¿no? Y bueno, sanciones adecuadas para las personas o empresas que contaminan, pero además, en mi opinión, es necesario también que haya una educación al respecto, una educación ambiental, ¿no? Y concientizar un poco sobre por qué es importante preservar los bienes comunes como el agua o la tierra y por qué no hay que contaminar, porque si no, solamente sancionar o castigar a quien contamina, me parece que no, ya vemos que no estaría funcionando, ¿no? Ni acá ni en ningún lugar. Entonces, bueno, me parece fundamental la parte de una educación, ¿no? Y también un poco lo que tratamos de hacer acá cuando contamos estas cosas. Claro, está bueno que diferenciar en empresas y en la sociedad también. Que no siempre, si bien las empresas son las más contaminantes por el volumen, también educar a la sociedad porque también se pueden contaminar.
Sí, cosas de todos los días, ¿no? Como la gente en la playa que deja plásticos y eso después, como mostrabas recién, llega hasta el fondo del océano. Así que ahí se me tiró. Bueno, eso. Y otra pregunta que está buena porque está muy relacionada con el tema de actualidad de la pandemia es, preguntaban por el jabón, que tanto nos insisten en que hay que lavarnos las manos con agua y jabón, de si es que rompe el coronavirus, ¿no? Y yo un poco en eso estuve buscando porque me llamó la atención. En general el jabón, digamos, no actúa como un desinfectante. O sea, lo que hace es, como tiene afinidad con las moléculas de grasa, como que despega la grasa que se nos adhiere a las manos. Y eso arrastra la suciedad. Ahora, en particular con los virus, lo que tienen son determinadas moléculas en su superficie, en lo que sería la cápside, que lo que hace es, el jabón de alguna manera desarma esta estructura que envuelve a los virus, entonces ya los virus no se pueden reproducir y bueno, no pueden afectarnos de alguna manera. En particular sé que esto pasa con el coronavirus, no es algo que pueda generalizar a todos los virus y no es algo que ocurra, por ejemplo, tampoco con las bacterias. Entonces, digo, el jabón no es un desinfectante, sino que lo que permite es arrastrar a la suciedad o, bueno, en este caso, si quieren desarmar, entre comillas, a estos virus. Y a diferencia del alcohol o la lavandina, que son desinfectantes, ahí sí como que matan a los virus o bacterias o patógenos. Pero bueno, funcionan de otra manera. De todas formas, lo que tiene bueno el jabón es que es barato y es accesible y bueno, es súper recomendable ahora, más que en otras ocasiones, pero siempre hay que lavarse las manos y bueno, tratar de cuidarse con eso. Y después nos hacían alguna pregunta más tipo general, como qué nos parece, ¿no?, de esta idea de usar películas o series como para enseñar ciencias, si nos parece una estrategia que está buena, si puede llevar más a que la gente se distraiga y no le preste atención o no capte el mensaje que queremos dar. ¿Qué te parece? Sí, a mí me parece que es interesante. Más que nada, si encontramos películas que sean bastante conocidas y poder explicar ciertas cosas de la ciencia que uno puede encontrar, me parece que está bueno. Me parece que es más fácil para algunos conceptos. Sí, a lo mejor no como hicimos nosotros de como enfocar o resaltar ciertas cosas, no capaz, bueno, directamente te hago ver la película, sino que, bueno, en tal escena se ve tal cosa, o sea, de esa manera uno le presta más atención a lo que quiere mostrar. De todas formas, por ejemplo, los chicos que prepararon las otras charlas, hacen lo mismo con otros temas y capaz que hay películas que durante toda la película van tocando estos temas de fondo, hay a lo mejor películas o series donde esto aparece en un caso puntual, y hay que verlo en cada peli, pero a mí me parece que en estos contextos, ¿no?, también donde tenemos que hacer todo virtual, me parece una buena manera de encarar las actividades para hacerlo un poco más divertido. Y bueno, no sé si creo que no hay más preguntas. Si te parece, podríamos más o menos ir cerrando. ¿Hay algún comentario, algo que quieras hacer? Sí, no, creo que yo ya tampoco veo ninguna pregunta. Así que nada, les quería agradecer a todos los que nos estuvieron viendo. Esto va a seguir colgado, así que nos van a ver cuantas veces quieran. Y que no se pierdan las próximas charlas que se van a dar de otras películas y de otros temas. Uh-huh. Sí, también tenemos otros medios donde hacemos divulgación, tenemos el Instagram de exactas_UBA, tenemos el Facebook de popularización Exactas UBA y ahora, bueno, por el canal de YouTube, así que ahí pueden encontrar videos o algunos recursos educativos y, bueno, pueden cualquier cosa escribir por ahí para contactarnos.
Y bueno, sí, muchas gracias por sumarse y bueno, esperamos que les haya gustado. Así que bueno, Nos vemos saludos. en la próxima. Chao, chao, Pat.